Buenas tardes. Ya no les pregunto cómo están porque ya escuché que están muy bendecidos, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Cuando inicia gracias, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Cuando iniciamos todos los domingos, iniciamos unos cuantos, ¿verdad? Bien poquitos. Lamentablemente no todos somos puntuales. Y hoy me preguntaban si iba a regañar, dije, no es mi intención, no es mi intención, solamente aquellos que llegan tarde. Los otros, ustedes ya están exentos. Pero miren, ¿por qué les digo esto? Porque lamentablemente no nos gusta mucho, a muchos cristianos no nos gusta cantar alabanzas a Dios, no nos gusta levantar las manos, adorarle, ¿verdad? No nos gusta, solamente nos gusta escuchar la palabra. Y esto a veces puede ser una actitud de menosprecio o de molestia hacia la alabanza. Y quiero que lo tomen muy en cuenta, hermanos, porque les pregunto, durante la semana, verdaderamente, ¿cuánto tiempo le dedican a Dios? Seamos honestos, ¿de verdad le dedicamos por lo menos 2 horas, pero efectivas al Señor? Es una vez a la semana la que le entregamos a Dios, una vez a la semana que venimos a congregarnos, venimos a alabarle, a adorarle, a exaltarle. Y sin embargo, algo sucede en el camino y se nos hace tarde. O no pasó el taxi, o no se levantaron temprano nuestros hijos, cualquier situación que se pueda presentar, ¿verdad? Pero saben que es tan importante llegar temprano a la alabanza. Y miren, a veces estamos molestos con el Señor. Algunos han estado enojados, algunos están tristes, algunos están pasando por crisis. Y lo que menos quieren en ese momento es alabar a nuestro Señor. También no nos gusta en nuestro diario vivir escuchar alabanzas. Yo no sé si ustedes tengan por costumbre en sus casas poner alabanzas de forma continua. Lo que nos gusta a veces es escuchar la música del mundo. Y no es que esté mal, pero recuerden que donde está la alabanza, habita Dios. ¿Y quién queremos que habite en nuestras casas? Pues Dios, ¿verdad? Entonces, pues ahorrémonos trabajo y yo creo que hay que rodearnos de un ambiente de alabanza. A veces hemos tenido durante nuestra vida muchos motivos para cantar, le cantamos al amor, le cantamos a nuestro novio, nuestra novia, nuestro esposo, ¿verdad? Al amor, a las mujeres, pero ¿saben qué? Y esto lo hacemos con pasión, con tanta pasión que lo hacemos, que de verdad se nos sale el corazón de cantarle a ese amor de su vida. Pero ¿será que la persona que se entregó por nosotros, por amor, para darnos salvación y vida eterna, no merecerá nuestros cánticos de alabanza? ¿No los merecerá? Fíjense que yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero aquí en la alabanza, cuando los hermanos cantan, se envuelve esto en un ambiente, de verdad, que nos llegamos a encontrar con nuestro Padre Celestial y suceden milagros, hay liberaciones, hay sanidades. Y si no lo cree así, experiméntelo. Yo le invito a que lo experimente, llegue temprano y entréguele su corazón verdaderamente a nuestro Señor en esta alabanza. Todos los domingos, a lo mejor en la semana no lo hará, pero todos los domingos hágalo. Va a ver que va a tener un encuentro con nuestro Señor de una forma maravillosa. Hay sanidades, se rompen cadenas, hay libertades. Y para ello vamos a ir a nuestra palabra. Acompáñenme a leer Hechos 16, capítulo 16, versículos del 22 al 33. Cuando estén listos, por favor, me lo comunican. Capítulo 16, versículos 22 al 33. ¿Ah, sí? Perfecto. Bien, la palabra de Dios dice:
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Acompáñenme a orar. Gracias, gracias, bendito Dios, bendito y alabado seas, mi Señor. La gloria y el honor sean solamente para ti. Señor, ponemos en tus manos este maravilloso día, Señor, sabiendo que tú estás en medio de tu pueblo, que algún mensaje, Señor, tú precisamente les quieres dar. Utilízame, Señor, utiliza mi boca, que sea instrumento tuyo para llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues el título de esta palabra, de este mensaje se llama Sacrificio de Alabanza. Y a lo mejor me estoy metiendo un poquito, dirían mis hermanos de la alabanza, en su tema, pero no. Y les voy a decir por qué. En esta lectura que acabamos de hacer, hablamos de Pablo y de Silas. Ustedes han escuchado hablar de Pablo, ¿verdad? Que fue en aquel momento Saulo de Tarso. Nació en Tarso, precisamente en la provincia romana de Cilicia, más o menos alrededor del año 5 después de Cristo. Se convirtió al cristianismo después de tener una visión de Jesús en el camino a Damasco. Después de su conversión, Pablo se dedicó al ministerio de ser misionero y viajó por todo el mundo, que en aquel momento se conocía, predicando el evangelio y fundando iglesias. Por su parte, Silas era un compañero de Pablo, un misionero joven. Se cree que Silas fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén y se unió a Pablo en su segundo viaje misionero. Silas es mencionado en varias cartas del Nuevo Testamento, incluyendo la primera de Pedro y la primera de Tesalonicenses. Pablo y Silas trabajaron juntos en varios viajes misioneros. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas viajaron a varias ciudades, incluyendo Filipos, Tesalónica y Berea, donde fundaron iglesias y predicaron el evangelio. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados después de ser acusados de perturbar el orden público. Y a pesar de esto, ellos continuaron predicando y convirtiendo a las personas a la fe cristiana. Pablo y Silas son considerados dos de los misioneros más importantes de la historia del cristianismo. El trabajo que realizaron en la fundación de las iglesias, la predicación del evangelio y las escrituras de las cartas del Nuevo Testamento ha tenido un impacto hasta ahora en nuestra fe cristiana. Pablo y Silas son llevados por orden del Espíritu Santo a Filipos y a evangelizar y a predicar la palabra. Y en esa obediencia, en un día de reposo, Pablo y Silas salieron al río, donde frecuentemente hacían ellos su oración. Y sentándose comenzaron a hablar sobre las mujeres que frecuentaban ese lugar. Entonces llegó una dama que tenía por nombre Lidia,
la cual vendía púrpura y que tenía un corazón dispuesto y estuvo atenta a lo que le decían. Cuando iba a hacer la oración, llegó una chica que estaba tomada por un espíritu, así lo dice la palabra, por un espíritu de adivinación. La misma dijo que estos eran 2 mensajeros de Dios, del Dios verdadero, y que el mensaje que anunciaba era para la salvación de todos. Sin embargo, a Pablo esto le desagradó de gran manera y ordenó al espíritu de adivinación que saliera del cuerpo de esa mujer. El espíritu le hizo lo que le ordenaba, pero esto no le agradó a los amos. Dejó de ser adivinadora y entonces los amos pues no estaban de acuerdo, porque de ella provenían las ganancias que tenían. Y debido a esto, lo tomaron y lo pusieron a disposición de las autoridades, diciendo que estaba causando mucho alboroto en la ciudad y enseñando costumbres que no eran las habituales. Todo el pueblo se fue contra ellos, los rasgaron las ropas que tenían y dictaminaron que se le azotaran con varas. Después que los habían azotado muchas veces, los expresaron mandando que se fueran a la cárcel de máxima seguridad, es decir, a una celda en lo profundo. Los carceleros, haciendo caso de esta ordenanza, lo pusieron en el calabozo que estaba hacia adentro y los colocaron en los pies un cepo. El cepo, déjenme decirles, que si no los conocen algunos, es una madera, un tronco de madera en donde hay 2 hoyos y meten los pies y quedan prensados para no poder salir. Para la mayoría de personas en estos tiempos de adversidad pudieran haber sido motivos de enojo, ¿verdad? O de tristeza. Esto que estaba pasando Pablo y Silas no era nada sencillo. Ellos se hubieran podido quejar, ¿por qué Dios les estaba permitiendo que hicieran esto? Quizás se hubieran amargado incluso, o se hubieran desanimado de esa obra misionera que tenían, ¿verdad? Pero en el texto que hemos leído dice que no, que Pablo y Silas estaban pasando un tiempo de angustia, ¿sí?, por servir a Cristo, y podemos ver esa adversidad que estaban viviendo, ¿verdad? Sin embargo, en esta adversidad ellos vieron una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues bien, veamos en la vida de Pablo y Silas cuáles fueron estas oportunidades que de Dios vino para los cristianos en estas adversidades, para que lo podamos aprender. Punto número 1. Los tiempos de adversidad son una oportunidad para sacrificar alabanza para nuestro Dios. Y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué sacrificar alabanza? Vamos a verlo. Verdaderamente Pablo y Silas tenían suficientes motivos para sentirse tristes y desanimados en su corazón, pues estaban en una situación muy difícil humanamente hablando. Habían sido azotados, estaban en el peor lugar de la cárcel, estaban con los pies en el cepo sin poder moverse. Pero Pablo y Silas, como ya se los he comentado, no se quejaban, ni le reclamaban a Dios, ni lanzaban insultos hacia los romanos, sino que ellos cantaban himnos a Dios. Ellos estaban adorando al Señor, aún en medio de ese dolor que tenían, aún en medio de la adversidad, ellos llenaron su boca de alabanza. Ellos convirtieron ese calabozo en un altar para sacrificar la alabanza para nuestro Dios. Veamos por qué es el sacrificio de la alabanza. Vayamos a la palabra, a Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Y la palabra de Dios dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Miren, hermanos, estamos en tiempos de tanta lucha y de tanta batalla espiritual que muchos creyentes están abatidos y cansados.
Otros estamos distraídos por tantas cosas que ofrece el mundo. Y como resultado de esto hemos perdido la devoción en la alabanza y en la adoración a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a ofrecerle sacrificio de alabanza al Señor. Y recordemos un poco que en los tiempos bíblicos se hablaba mucho acerca de los sacrificios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero en el texto que acabamos de leer, que es Hebreos, es en el Nuevo Testamento, cuando ya no era necesario sacrificar ni ofrecer holocaustos al Señor, porque el Señor Jesucristo ya había venido para dar su vida como una ofrenda por nosotros. Así que si estás en Cristo Jesús, eres llamado a ofrecer sacrificios, pero unos sacrificios de diferente manera. Nuestro sacrificio para Dios debe ser uno, con alabanza de nuestra boca. Para poder cumplir con este llamado, debemos entender qué es alabanza y qué es sacrificio. La alabanza quiere decir que es hablar de alguien, admirarlo, elogiarlo, reconocerlo, aplaudirlo, darle gracias por lo que hace. La máxima expresión de alabanza es la adoración, donde entramos en una intimidad con nuestro Creador, que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y sacrificar significa ofrecer, presentar ofrenda, matar algo con un temor, dejadez de adorarlo, el desánimo, la pereza, el enojo, el odio, el resentimiento, la amargura, que son actitudes que no agradan a Dios, pues Él desea que nos gocemos, que lo amemos, que le expresemos nuestro amor, exaltación y entrega. Primero a Dios y luego nuestro amor a los semejantes, así como Él lo hizo por nosotros, para rescatar esa intimidad que se perdió a causa del pecado. Miren, hay una diferencia clara entre alabar a Dios y ofrecerle sacrificio a Dios en alabanza. Para un hijo de Dios que está en buenas relaciones con el Padre, la alabanza es algo que usualmente fluye fácilmente, ¿verdad? Fluye y no hay que pedirle ni hacer nada. El sacrificio y alabanza es diferente en cierta forma. El sacrificio generalmente no fluye de manera espontánea y fácil. No es la alabanza que ofrecemos porque todo nos va bien. Somos felices y bendecidos. Sacrificar a Dios en alabanza es algo que ofrecemos a Dios cuando no nos sentimos con deseos de alabarle. Todo parece irnos mal. Nuestro mundo al parecer se está cayendo en pedazos. En estas circunstancias alabamos a Dios no por nuestras circunstancias, sino a pesar de ellas. No es alabanza de cuando las cosas te van bien. No es alabanza fácil y barata, que no cuesta nada. No es una alabanza sentimental. No es una alabanza superficial y vana. Es consistente. Se ofrece a Dios continuamente. En los buenos tiempos y en los malos tiempos. Cuando todo va bien y cuando nada parece ir correctamente. En aquellas ocasiones en que el Señor da, pero también en aquellas ocasiones cuando el Señor quita. Es alabar al Señor cuando hay enfermedad y el doctor te dice que no hay esperanza. Es alabar a Dios cuando se pierde el trabajo. Es especialmente cuando parece que el cielo es de bronce. Dios parece estar a millas de distancia. Las oraciones parecen no ser escuchadas y mucho menos contestadas. Cuando no se puede pensar en nada por lo que se desee alabar a Dios, pero le alabas aún así, a pesar de todo. Eso es sacrificar tu alabanza. Es la alabanza que se ofrece a Dios cuando realmente cuesta hacerlo. Los sentimientos naturales se resisten a ello. Los amigos te desaniman. El corazón se siente cargado y sin esperanza de ninguna clase. Un sacrificio de alabanza es lo que Pablo y Silas estaban ofreciendo a Dios a medianoche, cuando estaban encadenados en la mazmorra más segura de la cárcel. Les habían echado en prisión por hablar acerca de Jesús. No eran criminales, ni habían cometido ninguna clase de crimen.
estaba esparciendo las buenas nuevas del reino de Dios y por esa razón les habían metido a prisión. Les dieron muchos azotes, sus espaldas estaban abiertas y sangrantes, estaban destrozados, sus heridas eran una lástima. Cada uno de los nervios de su cuerpo se quejaba de horrible dolor. Les dolía cada pulgada de la espina dorsal. Sus manos y sus pies estaban encadenados al cepo. No podían acomodarse para descansar, aun cuando lo habían intentado. Ya era de medianoche, tiempo en que el espíritu humano está en estado más decaído, cuando sus espíritus estarían en la depresión y desesperación más intensa. Es probable que nunca se hubieran sentido con menos deseo de alabar al Señor como en esta ocasión. Pero a medianoche empezaron a cantar alabanzas a Dios. Abrieron sus bocas y entonaron cantas de alabanza a Jesús. ¿Cuánto se debió haber agradado el Maestro? ¿Cuánto debió haberles amado en ese momento? Allí estaban dos siervos suyos sufriendo de dolor y desesperación a causa de su nombre. Estaban en prisión porque habían hecho lo que el Señor les había dicho que hicieran. Porque bonito es alabar a Dios cuando todo está bien, pero más bonito es alabar a Dios cuando todo está mal, hermano. Ahí vemos a una persona que podía haber maldecido a Dios en esa circunstancia, pero que dado el fruto de su gracia divina en su vida, estaba magnificándole y expresándole las gracias. En otras palabras, es igual que si le estuviera diciendo: amado Dios, no puedo entender por qué sucede esto, pero de todas maneras te alabo. No puedo entender por qué tiene que pasarnos esto a mí y a mi familia. No puedo discernir la razón o adivinar el propósito, pero a pesar de todo yo te alabo. Cada vez que sacrificas a Dios tu alabanza, ¿saben qué, hermanos? Jesucristo es glorificado. Punto número 2. Los tiempos de adversidad son una oportunidad para ministrar la vida de los demás. Pablo y Silas no estaban solos en la cárcel. Ya habíamos dicho que había otros presos también con ellos, que seguramente estaban en condiciones similares a las de ellos. Y a la medianoche, seguramente cuando ya todo estaba en silencio, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos escuchaban, por supuesto, lo que estaban cantando. Seguramente los corazones de esos presos estaban acostumbrados solamente a escuchar lamentos, amenazas y palabras llenas de amargura, de desánimo, de desánimo, de queja, ¿verdad? Sin embargo, cuando escucharon a Pablo y a Silas, se llenaron de ánimo, de consuelo y de paz con las alabanzas. Pablo y Silas, quizás aún sin saberlo, quizás sin darse cuenta, estaban ministrando, estaban sirviendo, estaban consolando y animando al corazón de los demás presos. Podemos ver en otro texto del libro de los Hechos también cuando Pablo ministró la vida de los demás en un momento de adversidad, no sé si lo recuerdan, en un barco que estaba a punto de naufragar. Si no, les invito a que lean también su Biblia. Nosotros, en los tiempos de adversidad, tenemos la oportunidad, hermanos, de ministrar consuelo y la paz de Dios a los demás, recordando muchas veces que en los problemas y en las adversidades no estamos solos. También hay otras personas con nosotros en la misma situación y necesitan recibir consuelo que solamente Dios puede dar. Punto número 3. Los tiempos de adversidad son una oportunidad para experimentar el poder y las maravillas de Dios en nuestra vida. Pablo y Silas estaban en una situación, como ya lo expresé, en la cual nadie podía ayudarles, nadie podía rescatarlos, pero Dios se manifestó en la cárcel y los liberó. Ahí en el calabozo de más adentro, azotados y con los pies en el cepo,
ellos pudieron experimentar el poder sobrenatural de Dios. Tenemos que saber que Dios obra todos los días y en todo momento en nuestras vidas, hermanos. Pero es en los momentos de mayor adversidad en los cuales su poder se vuelve más notorio y se manifiesta de una manera extraordinaria y sobrenatural. Por eso, hoy Dios quiere hablarle a todos aquellos que se sienten que están atados, que están encadenados, que están estancados, que están en una oscuridad, en algún calabozo. Pero aquellos que se sienten que están viviendo el momento más difícil de su vida, donde no hay ninguna luz de esperanza, donde no hay salida. Muchos en este momento pueden sentirse de esta manera como Pablo y Silas. Y en este momento es donde debemos hacer lo que Pablo y Silas hicieron, alabar a Dios a pesar de las circunstancias que estén viviendo. ¿Cómo se sentían Pablo y Silas? Heridos, ¿verdad? Estaban lastimados en su cuerpo, no se podían mover, estaban injustamente encadenados, con hambre, sus planes se habían venido abajo, el plan de ir a hacer misiones y a predicar la palabra de Dios se había detenido. Podrían haber dicho, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa si estamos obrando bien? Y comenzar a quejarse y hacer reclamos a Dios. Pero ellos tomaron la mejor decisión. Adoraron, cantaron himnos, y no de tristeza, porque cuando se habla de himnos, se habla de alegría, de poder, de fortaleza y de gozo. Ellos estaban muy seguros de lo que hacían para Dios. Sabían que Dios estaba con ellos. Así el momento fuera muy difícil. Ellos sabían que esa situación, esa cárcel, esas cadenas, las había colocado el enemigo a través de las autoridades. Ellos sabían y estaban seguros que Dios haría algo, y en el momento menos esperado, en el momento planificado, Dios intervino de una forma asombrosa y milagrosa, poderosa, como Él solamente acostumbra a hacer las cosas. Vino un gran temblor que sacudió los cimientos mismos de la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y el carcelero se despertó y se dio cuenta que las puertas estaban abiertas. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, porque esto es muy importante. Se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. No dice de uno, no dice de Pablo y de Silas, dice de todos. Hermano, cuando Dios da, hasta los costales te presta. ¿Cuántas puertas se abrieron? ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas puertas eran necesarias para huir? Con un barrote solamente que hubiera quitado era suficiente para que los presos hubieran podido huir. Pero Dios dice, no, cuando yo quiero liberar a los míos, lo hago en serio. Y no abro una ventanita, no rompo un barrote, no abro una puerta. Voy a abrir ¿cuántas puertas? Todas. Date cuenta, hermano, que todas tus puertas de tu cárcel pueden ser abiertas el día de hoy. Pero tan sabio es Dios que no permitió que ni un preso huyera. Ese no era el plan, hermanos. No era el plan que se fueran todos. Nos cuenta la Escritura que el carcelero iba a matarse, porque en aquella época para quien escapaba, el preso tenía el carcelero tenía un castigo y era muy severo, incluso podía pagar con su vida de la peor manera, y por esa razón él quería quitarse la vida, hasta que Pablo le sorprende diciendo, no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Hay libertad en la alabanza? La oración y la alabanza, hermanos, rompen cadenas que nos oprimen, nos desata. El Señor responde cuando su pueblo ora y le adora. Pero hay momentos cuyos planes, como en este caso, no era abrir las puertas para que sus hijos escaparan, sino para que un hombre y posteriormente toda su familia
fueran salvos. El carcelero, al ver la magnitud de lo que había pasado y que a pesar de eso, estos dos varones de Dios no habían escapado, su corazón quebrantado le preguntó cómo puede él también tener aquello que esos dos hombres tenían. ¿No les ha sucedido, hermanos, que hemos dicho, ¿qué puedo hacer para tener lo que ese hombre tiene? Por supuesto que es a nuestro Señor y Salvador. Cuando tú oras, cuando en el momento de angustia tú adoras al Señor, Él desciende y su presencia rompe toda atadura de tu vida, y los que están a tu alrededor verán la obra de Dios en ti. No solo te libera a ti, sino que libera a todos los que te rodean. ¡Qué maravilloso! Pablo y Silas podían haber optado por lo más fácil y haber huido de allí, pero tenían la dirección del Espíritu Santo. Por la obediencia, al final vemos cómo inmediatamente son liberados al siguiente día. Pero este hombre y su familia ya habían recibido a Cristo y habían sido bautizados. Hay poder y hay libertad en la alabanza. Y es que toda circunstancia tiene un propósito, hermanos. Aunque a veces no podamos entender lo que está sucediendo y aunque creamos que nada bueno puede salir de determinada circunstancia, no hay nada, hermanos, que Dios no pueda usar para bendecirte a ti y a través de ti a muchos. Hermanos, tu obediencia puede llevar a muchos a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que quieres este día? Ora en medio de tu aflicción, busca a Dios, adórale, adora a Dios cuando todo está bien. Es sencillo, pero adórale también cuando hay aflicción, porque la adoración, hermanos, es poderosa. Pablo y Silas fueron liberados al siguiente día y siguieron de viaje. Aprendamos, hermanos, a ser esa clase de discípulos de los que se lavan las heridas, se sacuden y vuelven al campo de batalla. ¿Y saben qué? Lleguen temprano, hermanos, a la alabanza. Los invito a llegar temprano a la alabanza. Ya vieron de todo lo que van a ser liberados. Sus vidas van a ser restauradas, van a ser sanadas. No se pierdan la bendición de estar en comunión con su Padre Celestial. Hay libertad en la alabanza cuando estás en medio de cualquier circunstancia. Confundes al enemigo alabando a tu Señor y ganarás la partida. Si el Hijo de Dios te hace libre, eres verdaderamente libre.